Hola, estimados, estimadas colegas. Eh, la presentación es un poco, ¿cómo decirlo? Genera como altas expectativas y en realidad voy a tratar de hacer algo en 20 minutos y yo sé que no voy a cumplir con las expectativas, porque la descripción decía que iba a comparar algo así como en al menos 3 autores o 4, cómo cada uno de ellos en el fondo entiende la relación entre qué sería la ciencia, qué sería la política y cómo se entiende el sujeto. Entonces, la idea es mostrar cómo en Foucault, como en Habermas, como en Lukács y como en Laclau, no sé si lo voy a lograr, cómo cada uno de estos autores define cada una de estas partes, es decir, qué es la ciencia, qué es la política y qué es el sujeto, y cuál es el lugar desde donde administra esta como trilogía de componentes. Eso se repite, es algo que estoy descubriendo, se repite en los distintos autores. Entonces, yo me centré en Foucault, en Habermas y en Lukács, porque de una u otra manera son los que están más presentes en la bibliografía de trabajo social. No sé si tenga que desarrollar tanto eso, pero yo en comienzo había puesto, o en un comienzo había puesto que además iba a poner la traducción de esto en términos de la intervención, pero no creo que lo vaya a lograr. Lo que sí puedo decir, que eso puede ser en otro momento, o después les puedo enviar los apuntes, que de una u otra manera uno podría decir que una mirada Foucaultiana pueden tener tipos como, no sé, así como a grandes rasgos, Carballeda, por ejemplo, por citar alguno, o una intervención con una mirada habermasiana que puede tener profesor Amatu, cuando habla de su comprensión compleja. Una mirada lukácsiana es lo que proponen las colegas de Brasil, donde hay un texto que es bien interesante, donde se trabaja el tema de las mediaciones, que es de Reinaldo Montes, que él hace una operacionalización del enfoque lukácsiano. Y por último está Laclau, que no tiene una operacionalización, pero ese es como mi rollo de la tesis. Entonces, para mí, está Foucault, está Habermas, está Lukács, y para mí Laclau es el bueno porque es mi marco teórico. Entonces yo tengo que hacer que Laclau dé respuestas a estos otros 3 sujetos. Entonces parto con Foucault, lo voy a hacer súper esquemático para que podamos como, discutirlo un momento. Les voy a leer una cita, creo que con eso se explica todo. ¿Cómo entiende Foucault esta relación entre la política, la ciencia y el sujeto? Aunque siempre el orden es el mismo, es ciencia, política y sujeto. Está el libro, que ustedes ya lo conocen, que se llama El coraje de la verdad. Yo parezco testigo de Jehová repitiendo esto, pero ha sido mi gran descubrimiento de la vida. Hermano, la palabra. Me costó mucho. Entonces dice en este libro, que es, ustedes saben que es el último seminario que dio, entonces como que este sujeto hace una suerte de recuento de lo que él entendía que fue lo que hizo durante toda su vida. Y eso está en un párrafo en la página 27. Y dice, y como ven, toda vez, perdón, dice, la articulación entre los modos de veredicción, las técnicas de gubernamentalidad y las prácticas de sí, fue en el fondo lo que siempre intenté hacer. Entonces lo que está diciendo es que él, por un lado, se dedicó a trabajar los modos de veredicción, es decir, los temas que tienen que ver con epistemología. En segundo lugar, se dedicó a trabajar los temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver, en el fondo, con las técnicas de gubernamentalidad. Y, en tercer lugar, en relación al sujeto, él se dedicó a investigar las prácticas de sí. Entonces, él señala que, en el fondo, la articulación entre estas 3 cosas fue lo que siempre intentó hacer. Entonces, a continuación señala, dice, y como ven, toda vez que se trata de analizar las relaciones entre modos de veredicción, técnicas de gubernamentalidad y formas de práctica de sí,
la presentación de tales investigaciones como una tentativa de reducir el saber al poder, de hacer del saber la máscara del poder, en estructuras en que el sujeto no tiene cabida, eso es clave, eso es muy clave, en estructuras en que el sujeto no tiene cabida, no puede ser otra cosa que una pura y simple caricatura. Se trata, al contrario, del análisis de las relaciones complejas entre tres elementos distintos que no se reducen los unos a los otros, que no se absorben los unos en los otros, pero cuyas relaciones son mutuamente constitutivas. Si lo repito de nuevo, relación mutuamente constitutiva entre la ciencia como modo de veredicción, la política como técnica de gubernamentalidad y la cuestión del sujeto como práctica de sí. En específico, los tres elementos serían, entre comillas, los saberes, el saber, por tanto, estudiado la especificidad de su jurisdicción, las relaciones de poder, estudiadas no como la emanación de un poder sustancial e invasor, sino a partir de los procedimientos por los cuales se gobierna la conducta de los hombres. Y para terminar, los modos de constitución del sujeto a través de las prácticas de sí. Entonces ahí hay como un desplazamiento en cada uno de los temas, en el tema de la ciencia, en el tema de la política y en el tema del sujeto, porque se mueve la cosa desde el tema del conocimiento al de la veredicción, o sea, algo que pudo ser científico en un momento no lo es, por lo tanto hay distintos medios para generar veredicción en distintos momentos históricos. Después está el tema de la gubernamentalidad, que no tiene que ver exactamente con el tema de la dominación, y las prácticas de sí que tampoco tienen que ver necesariamente con el tema del individuo, o al menos del individuo liberal. No me puedo quedar pegado en eso, pero el punto para mí es que quede claro que en Foucault la ciencia tiene que ver con el modo de veredicción, que sería, entre otras cosas, como los ramos de epistemología, que la política tiene que ver con las técnicas de gubernamentalidad, que tienen que ver con tres fases, pero para nosotros las más conocidas son la del disciplinamiento y la de la vía biopolítica. Y está el tema del cuidado de que es como historia de la sexualidad. Entonces, el punto es, este sujeto dice que estas tres cosas responden a ciencia, política y sujeto, pero para mí lo importante es desde dónde este tipo administra esas tres cosas. Y me parece que la noción que sirve para entender eso es la noción de parresía. Parresía. ¿Lo puedes deletrear? Es como parresía. Es como P-A-R-R-H-E-S-I-A. Y aquí voy a hacer una cuestión muy solapera. Esto está, voy a citar la solapa, para que yo creo que hay que, ¿cómo se llama? Como Chile cambió, desocultarlo todo. Eso es como que Heideggeriano, hay que desocultar todo. Voy a leer solo la solapa. Dice, se trata, la parresía, dice, se trata entonces de establecer para la democracia una serie de condiciones éticas irreductibles a las reglas formales del consenso. ¿Qué es irreductible a las reglas formales del consenso? Que eso es Habermas. Es el coraje y la convicción. Por eso se llama el coraje de la verdad. Entonces, es ahí el lío, porque la parresía entonces supone decir toda la verdad. Y decir toda la verdad supone muchas veces estar en riesgo de muerte, o es una cuestión de vida o muerte. No puedo desarrollar eso, pero eso implica que no necesariamente va a ser coherente lo que tú digas respecto de la ciencia con lo que digas de la política o del sujeto. O al menos no va a tener la coherencia interna de aquellos que, en último término, administran estos tres elementos desde una ontología, por ejemplo, en el caso de Lukács. Por ejemplo, en el caso de Lukács está el tema de la ciencia, que tiene que ver con la dialéctica, y la dialéctica es una cuestión que va a estar asociada a una cierta ortodoxia, una ortodoxia metodológica, donde ahí aparece el tema de la totalidad. La política va a tener que ver con la revolución, y el sujeto va a tener que ver con esta tensión permanente entre un sujeto que está enajenado versus otro que se
emancipa. El punto es que, si ustedes lo ven en Lukács, estos tres puntos, o estos tres elementos, ciencia, política y sujeto, están administrados no desde la parresía, sino desde una ontología del ser social. Y esa ontología del ser social tiene que ver con el trabajo. Igual ahí uno entra en un terreno como bien oscuro, pero eso se traduce, por ejemplo, en que cuando uno va a los congresos y aparecen los colegas brasileños burlándose de que nosotros todavía hablábamos de epistemología, esto como el 2005, mientras que ellos ya estaban en la ontología y eran como más bacanes. Pero es porque en el fondo ellos reponen la cuestión de la ontología, y la ontología es un tipo de comprensión que permite que tú seas coherente entre la ciencia, la política y el sujeto, en la medida que las tres cosas tienen que coincidir. Vuelvo a un ejemplo, no sé si hasta ahí se entiende, pero el punto es que, por ejemplo, en Foucault, él dice que están totalmente equivocados aquellos que solo se dedican a la gubernamentalidad. A mí ya me tienen chatos los estudios sobre gubernamentalidad que no incorporan una preocupación por el tema epistémico, ni menos por el tema del sujeto. Hay otros que se dedican solo a la relación entre el poder y el saber, que sería la relación entre la gubernamentalidad y el tema de, por ejemplo, las palabras y las cosas. Pero también hay otro tipo de textos Foucaultianos que en el fondo tienen que ver solo con el cuidado de sí y son pegados con la historia de la sexualidad, olvidando el tema de la gubernamentalidad. No sé si me explico, pero uno podría decir que en trabajo social, hasta hace poco, estaban centrados solo en el tema político y centrados más bien en vigilar y castigar, que es el tema del disciplinamiento, y con algunos atisbos al tema de la epistemología. Y no aparecía el tema por ninguna parte del sujeto y del cuidado de sí, que es una cuestión que está apareciendo hace menos tiempo. Entonces, ahí hay un primer tema, como en la perspectiva de Foucault, como él señala, uno en sus análisis y en sus intentos de operacionalizar esto, ya sea para intervenir o para investigar, no se olvida de ninguno de los tres componentes. ¿Se entiende eso? Como me parece que cuando uno lo aterriza, siempre queda como más desde un lugar que desde otro, y eso lo hace totalmente visible como una cuestión problemática. Entonces, si uno lo pasa al caso de Lukács, no desarrollé mucho lo de Lukács, pero se entiende que la ciencia es el tema de tiene que ver con la dialéctica, con la noción de totalidad, que en eso consiste su ortodoxia, y en el fondo la política tiene que ver con la revolución y el sujeto tiene que ver con este sujeto que se puede emancipar, pero que en realidad está enajenado. Acaba de entrar mi perro, denme un segundo. Ahí tiene la gubernamentalidad. Bueno, esta es la parte donde tenemos que cubrirlo. Entonces, claro, tenemos que hablar de cosas. He vuelto. Pero ahí viene el rollo. Dice alcohol. ¿Cómo? ¿Tu polera dice alcohol? Alcohol Holocausto. Wow. Es una banda. Pensé en Alcohol Holocausto y se me olvidó lo de Lucas. Ya, pero eso. Por ejemplo, el profesor Siqueiras, que es algo así como... No voy a hacer chistes con eso, pero puedo decir que los brasileños creen que Lukács es algo así como el acceso directo a Marx, y creen que no hay ningún otro, que como Lukács es los ojos, ellos aprietan el botón de Lukács y es como si estuvieran leyendo al Marx mismo. Entonces, ahí viene, de ahí emana esta crítica del profesor Siqueiras. Por ejemplo, dice que algunos leen a Marx solo en un registro político. Entonces se dedican a hablar de la revolución y solo de la revolución, y se olvidan de la ciencia, es decir, de la dialéctica como método, sin olvidar la noción de totalidad, y se olvidan del... Entonces dice, eso no sirve porque estáis separando las tres cosas. No podéis solo leer a Marx desde la dimensión política.
Mientras que por otro lado hay tipos que leen a Marx solo como si fuera un asunto de ciencia, algo así como un Marx científico o epistemológico, o hacen estas asociaciones como raras o no raras, pero solo entre Marx y la dialéctica, y como si eso les permitiera un acceso a las cosas con legitimidad científica. Entonces dice, tampoco podemos reducir a Marx a un científico, que sería otro tipo de lectura, y dice, lo peor, no sé si lo peor, pero también existen lecturas de Marx que en el fondo cuando se centran en el sujeto, ven que todo el sujeto ya está totalmente convertido en mercancía, por lo tanto, esto da pie a lecturas economicistas. Entonces él dice, no nos sirve un Marx economicista, no nos sirve un Marx que solo piense en la revolución, no nos sirve un Marx que piense solamente en la totalidad, sino que lo que tenemos que hacer es un Marx que el que nos proporciona Lucas con su ontología, que es la que garantiza que esto se puede hacer, un Marx que en el fondo piense las tres cosas al mismo tiempo. Es decir, la dialéctica con la noción de totalidad, la cuestión de la política con la revolución y la cuestión del sujeto que ya está ahí fetichizado. Entonces, ahí hay una diferencia, porque por ejemplo, con Foucault, pensando en que Foucault puede decir, mira, estamos totalmente en términos políticos gubernamentalizados, o estamos en una fase del biopoder. Entonces Foucault se encuentra con un marxista y le dice, no seas idiota, aquí no hay pueblo, hay población, porque esto se trata solo de indicadores de riesgo. Mientras que cuando se pelea Foucault con un científico que cree que puede acceder a la verdad a partir de una epistemología que le da certeza de que la cosa que está viendo es cierta, Foucault le dice, no, idiota, tú en el fondo no entiendes que esto es parte de un contexto histórico que genera sus mecanismos de veredicción específicos. Y asimismo con la cuestión del sujeto. Por ejemplo, voy a inventar el Pablo conoce harto de eso, pero voy a poner un ejemplo con la cuestión virtual. Por ejemplo, a alguien más conservador no se le ocurriría pensar que pudiese existir algo así como una constitución de sujeto o una práctica de sí en el campo virtual, porque le parece que lo virtual no es real y podría haber cuidado de sí ahí. Ahora el punto es cómo hacer las tres cosas al mismo tiempo. Pero se dan cuenta que en el caso de Foucault, decir toda la verdad implica algo así como pelearse con todos. Se puede pelear, yo pongo, por ejemplo, pongo como ejemplo al marxista, pero es lo mismo con un liberal. Entonces, es difícil hacer un ejercicio de síntesis, por llamarlo de algún modo, en el caso de Foucault, y a eso lo llama, una forma de decirlo es que la parresía tiene que ver con una ontología de la diferencia. Es como el entremedio entre Lukács, que afirma la ontología porque están completamente seguros que son los más pulentos, es la forma de mirar el mundo, que es la ontología del ser social, y tampoco están con Habermas, que, como ustedes saben, tiene que ver resolvió esta cuestión diciendo que como no todos podemos tener acceso a no sé cómo lo voy a explicar más rápidamente. Ustedes saben que Habermas lo que hizo fue pensar condiciones para mirar el mundo desde la universalidad. Y el mecanismo que encontró para eso es la ética discursiva. Y la ética discursiva, en el fondo, que tiene una serie de características, que es formalista, que es deontológica, que en el fondo es universalista, etcétera, es la que le permite a este tipo decir algo así como, estoy más allá de la ontología, tenemos que superar la ontología, y la ética discursiva nos permite dar ese paso. Foucault estaría al medio con una ontología de la diferencia, y Lukács, ellos van a morir en su ley diciendo que ellos están en la verdadera ontología, que es la ontología del ser social. Entonces, ahí tengo que ir a mi torpedo, y esto es lo último que digo, creo, no sé por qué se va a acabar el tiempo, es que en el caso de Habermas,
saqué recién un poco de eso. Hay un texto que es muy pequeñito que se llama La modernidad como proyecto incompleto, que es como muy conocido, pero ahí hay un párrafo donde se especifica cómo Habermas resuelve este lío de la ciencia, la política y el sujeto. Y ahí él parte mostrando que en el fondo es un lío, porque cuando dice que la modernidad cultural en el fondo se caracteriza como se caracteriza porque el mundo o el saber sobre el mundo se separa en tres esferas autónomas: la ciencia, la moralidad y el arte. Y dice, desde el siglo XVIII, los problemas heredados de estas viejas visiones de mundo pudieron organizarse según aspectos específicos de validez, verdad, derecho normativo, autenticidad y belleza, es decir, ciencia política y sujeto. Entonces dice, pudieron entonces ser tratados como problemas de conocimiento, es decir, de ciencia, o de medios de veredicción o de dialéctica, de justicia o moral, es decir, como técnicas de gubernamentalidad o de la revolución, o de gusto, que tendría que ver con las prácticas de sí. Por eso dicen que Foucault es en el fondo un liberal escondido, que estetiza la vida de los sujetos y cree que cada uno va a hacer de su vida una obra de arte, y etcétera, etcétera. Y ahí aparecen las tres, dice, se empezaron entonces a partir de estos tres ámbitos la institucionalización del discurso científico, de las teorías morales y la jurisprudencia, y la producción y crítica de arte. Entonces, cada dominio de la cultura correspondía a profesiones culturales que enfocaban los problemas con perspectiva de especialistas. Este tratamiento profesional de la tradición cultural trae a primer plano las estructuras intrínsecas de cada una de las tres dimensiones de la cultura, de que aparece la definición en palabras de Habermas de lo que sería el medio de veredicción, la técnica de gubernamentalidad y la práctica de cuidado de sí, que sería las estructuras de la racionalidad cognitivo-instrumental, de la racionalidad moral práctica y de la estético-expresiva. Cada una de ellas sometida al control de especialistas que parecen ser más proclives a estas lógicas particulares que el resto de los hombres. Entonces ahí Habermas tiene el lío de que a medida que la modernidad avanza, es como que en el fondo se va separando el sistema del mundo de la vida. Entonces las profesiones, los especialistas son los que manejan en el fondo cada uno de estos ámbitos, y eso se va separando de como nuestra vida cotidiana. Y nuestra pega, por ejemplo, en el caso del trabajo social, sería hacer algo así como una mediación entre los sistemas y el mundo de la vida. Estos sistemas que en el fondo son producto o nacen se montan sobre esta especialización de la cultura en racionalidades, ¿cómo se llaman? Moral práctica, estético-expresiva y cognitivo-instrumental. Entonces, y con esto yo creo que termino, se dan cuenta que son tres matrices distintas. Si rebobinamos toda la cuestión, tenemos a Foucault, que habla desde una ontología de la diferencia, donde la dimensión clave es parresía, y tiene tres nociones específicas, que es ciencia como medio de jurisdicción, política como técnica de gubernamentalidad y sujeto como práctica de sí. En el caso de Habermas, no hay una ontología, sino que hay una ética del discurso que tiene características como que es deontológica, que es universalista, que es formalista y que permite pensar la relación entre lo cognitivo instrumental, lo moral práctico y lo estético expresivo, que sería ciencia política y sujeto. En función de eso, después arma su teoría de la acción, o sea, sobre eso se monta su teoría de la acción comunicativa, que es la que permite generar consenso, escuchando a todos los afectados, etcétera, que es como profesora Matus de versión 1999, antes de que se le ocurriera esa otra ensalada del punto de fuga. Y Lukács, que en el fondo ellos como creen que tienen la verdad, montan su conocimiento sobre
la ontología del ser social, y eso implica ciencia como dialéctica, política como revolución, y el sujeto está asociado a este sujeto que es alienado, pero que tiene todo el potencial para emanciparse en la medida que eso está alojado en el trabajo, y hay una relación, bueno, está el trabajo como creatividad, como proyección, bueno, después finalmente igual Lucas llega en la última parte a una estética, de la cual no sé nada en realidad, pero ese es el punto. Se dan cuenta que son tres matrices distintas que combinan de modo diferente la relación entre ciencia, política y sujeto. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que no hay una sola forma de traducir esto o de operacionalizar esto a intervención. Y a investigación tampoco. Es como me ha pasado que, por ejemplo, cuando ando buscando la metodología de la tesis, se supone que mi tesis tiene como metodología análisis de discurso. Y no solo análisis de discurso, sino que supuestamente es análisis crítico de discurso. Entonces después uno empieza a buscar los textos de metodología y los textos más clásicos, o no clásicos, los textos más duros sobre metodología, lo de análisis de discurso aparece al final, casi como un anexo. Y ahí dentro uno se da cuenta que no hay una sola forma de operacionalizar esto. Y es algo que al comienzo me costaba entender, pero al final me di cuenta de que no hay una forma de traducir esto a la intervención o a la investigación, sino que podrían haber distintas lecturas, que ahora me parece algo medio obvio, pero me costó un montón darme cuenta que no hay algo así como una forma de intervenir que sea la correcta, que esté basada, por ejemplo, en supuestos Foucaultianos, sino que eso se podría traducir en más de una versión. Ahora, ¿qué pediría Foucault, entre comillas? Que esa versión no hiciera trampa y en el fondo generara una lectura compleja a partir de estos tres elementos. Eso sería como el tema. Es como lo que ocurre con el caso de, no sé, pues si uno lo piensa en el caso de Lucas, me parece que el modo en que lo han operativizado, por ejemplo, este señor Pontes, está bueno en el sentido de que muestra las relaciones entre lo singular, lo particular y lo universal, y en función de eso uno puede mirar un fenómeno distinguiendo entre lo inmediato y lo mediato. Entonces lo inmediato es como se te aparece así a primera vista, y ese fenómeno después se inscribe en una dimensión que puede ser más estructural y que tenga que ver con el contexto económico y político de un país, y que en términos particulares puede tener que ver con una comuna específica, por ejemplo, San José de Maipo. Y en el fondo, mirar eso desde una perspectiva de totalidad implicaría hacer ese ejercicio de mirar lo singular, lo particular y lo universal en un mismo fenómeno. Entonces, como eso, ahí yo he visto que hay solo dos tipos que está este señor Ponte, y hay otro que es más nuevo, que se llama Sergio Llana. Pero me parece que el lío de Sergio Llana es que como que ya destruya Ponte y destruya todo el resto. En nombre de la verdadera ontología, entonces escribió un libro que se llama Trabajo Social y Decadencia Ideológica. Entonces todos los otros serían parte de esta decadencia ideológica, salvo ellos. Y ¿qué más puedo decir? Que en el caso de Habermas, me parece que el libro, el Propuestas Contemporáneas, no se dejaba leer como un texto habermasiano, y en mi caso me costó un montón de tiempo cachar que esa era la matriz, y que así como en el caso de Luhmann, hay algo así como operadores luhmannianos, como Darío Rodríguez, Arnold, o este tipo que está en Conce, que se llama Robles, o hay otro que se llama Chávez en Temuco, es como que se formaron y son algo así como lo que el profesor Siqueira llamaría cuadros luhmannianos. Así como hay cuadros luhmannianos, hay cuadros habermasianos, y me parece que en ese momento el profesor Amatus era parte del cuadro habermasiano con tipos como Salvat, por ejemplo, y otros, que eran en el fondo el soporte, algo así como una suerte de pensamiento
que algún profe alguna vez lo llamó funcionalismo díscolo. Es como el soporte el marco teórico de la concertación, en realidad. Pero como una concertación que es crítica de sí misma. No sé, como ya me fui por las ramas, pero se entiende un poco. Entonces, los líos es que en el caso de Foucault, aparentemente, no tiene una dimensión normativa, entonces una crítica que puede devenir crítica interminable, combinando estos tres elementos, pero nunca aparece algo así como lo que todos reclaman, que es la propuesta o el cómo se hace. Eso puede ser discutible, pero ese es un tema. En el caso de Habermas, es directamente un tipo reformista, entonces hay dimensión normativa. Propone una democracia deliberativa, esa democracia deliberativa se funda sobre la ética dialógica o discursiva que tiene reglas, y que en el fondo permite definir qué es lo, entre comillas, lo mejor o lo bueno y lo malo. Por eso muchos van a decir que lo que hace Habermas es diluir la política en el consenso, que es de lo cual lo acusa Rancière. Mientras que en el caso de los lukácsianos, tampoco tienen dimensión normativa o de propuesta, por decirlo. Por eso cuando se le reclama a los brasileños, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Qué hacemos con el libro de María Lucía Martinelli? ¿Cómo lo operacionalizamos? Y el lío es, yo me acuerdo, le preguntaba al profesor Siqueiras, pero más encima había llegado un día tarde, y le pregunté cómo entendía Lukács la democracia. Porque en el fondo, Lukács te dice que hay que hacer la revolución, y hacer la revolución no tiene precisamente una dimensión normativa que sea, o si la tiene, no es compatible con una democracia liberal. Entonces, para ellos ahí igual es complejo cómo sería la democracia en Lukács. Sospecho que no son muy democráticos. Ese es como el problema. Y en términos de sujeto, cuando se operacionaliza la cosa, ellos quieren un tipo que mire el mundo de un modo, se comporte políticamente de un modo y que tenga una identidad de sujeto que coincida con las dos anteriores. Es como un militante de partido político o algo así. Pero ya me puse, como no tengo tan preparada esta parte, me estoy yendo por la rama. Pero se entiende lo que estoy tratando de hacer. Entonces están estos tres sujetos y ahora viene mi marco teórico, que es el que los va a destruir a todos y va a aparecer como la salvación, que es la Clau. Entonces él tiene una serie de características que, desde mi punto de vista, lo hacen más entretenido. Por ejemplo, es algo así como, si en el caso de Habermas hay algo así como un intento de pensar post-metafísico, ya superando la ontología. En el caso de Lukács hay una ontología del ser social, es decir, como si ellos tuviesen la verdad, y en el caso de Foucault hay una ontología de la diferencia. Me parece que el aporte de este otro sujeto es que combina una ontología de la diferencia con una teoría de la hegemonía. Eso significa que tiene dimensión normativa. Es decir, lo que hay que hacer es disputar las hegemonías. Y eso empieza a tener un montón de problemas. Porque, claro, no puede, si uno piensa en la política no puede ser el pueblo o el proletariado, tampoco puede ser pura población, como en el caso de las técnicas de gubernamentalidad, pero ahí aparece una noción distinta de pueblo que está asociado, por ejemplo, a un tema que en un momento de sus libros tenía que ver con las posiciones de sujeto, y que ha ido avanzando hacia una teoría del populismo que es más complicada porque le enchufó a Lacan a la cosa. Pero a mí me parece bien que opere como, al menos, esta noción de posiciones de sujeto, y que tiene que ver, y esto es lo último que digo, con algo que creo que ya no hay salida, y es como el paso de salir de una perspectiva que tiene que ver con una filosofía de la conciencia y pasar a una filosofía del lenguaje. Creo que ahí no hay mucha opción. Las que son de la conciencia, desde mi punto de vista, si uno piensa en una marcha,
creen que en esa marcha hay algo así como una suerte de telepatía o conexión mental donde todos logran ver y concientizarse en el mismo punto y ven la luz y caminan para el mismo lado, mientras que en el caso de la Clau eso tendría que ver con procesos de identificación donde hay algo así como un significante vacío que es el que opera como de significante central, por decirlo, y es el que articula el resto. Por ejemplo, cuando estaba el tema de no más AFP, pero ahí dentro de no más AFP estaban las feministas, estaban los de la CUT, los de la CAT, los estudiantes, los secundarios de las ACE, de la CONE, etc. Pero toda la cuestión podía ir a dar a una cosa, a un significante vacío que hacía las veces de como aglutinador de este pueblo que algunos lo leen como un pueblo que ha tomado conciencia, pero que en realidad tiene que ver con que ha generado un proceso de identificación que es bien complejo, es una articulación de distintas identificaciones que permiten que esta cuestión se transforme en un sujeto colectivo. Entonces, y eso sí es lo último. En la Clau sí hay sujeto colectivo, a diferencia de lo que hay en los últimos textos de profesora Matus, donde ya tuvo que decir directamente que piensa en algo así como minorías activas, o como que los sujetos colectivos no existen, algo así. Pero hasta ahí llego, no sé cuánto rato llego. No sé dónde está el... Y esto supuestamente es un capítulo de mi tesis. No sé si algún día lo voy a lograr. Pero eso. ¿Está silenciado? Estábamos silenciados. Estamos para escucharte. Sí, Pero eso. se escuchan unos Esa es la parte donde tenés que mandarte como un piñera y decir como, aplaudan.